Muy bien, el día de hoy vamos a hacer una clase para cuarto año de secundaria del Colegio Amancio Varona, donde vamos a ver con respecto a lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso básicamente lo estudia una ciencia llamada neurología, ¿ya? El sistema nervioso representa básicamente el 2% a 3% del peso corporal total. Está formada por órganos nerviosos como por ejemplo el cerebro, el cerebelo, la protuberancia anular, etcétera. Todo órgano nervioso está formado por tejido nervioso y el tejido nervioso está formado por células. Entre las dos células más importantes estamos hablando de la famosa neurona y la neuroglia o célula glía. La neurona es la unidad átomo-funcional del sistema nervioso, es la célula que genera, conduce y transmite el impulso nervioso. Requiere gran cantidad de glucosa y oxígeno para poder trabajar. Además, no se reproduce porque simplemente no tiene centriolos, tiene una forma estrellada y vive toda la vida. Una neurona tiene tres partes principales, como lo vamos a ver acá. Las dendritas, que son prolongaciones cortas, y por ahí ingresa el impulso nervioso, por eso que es la fuerza centrípeta. ¿Ya? Luego tenemos el soma neural o pericarión, donde se encuentran los corpúsculos de Nils que dan la coloración gris a la sustancia gris. Tenemos las neurofibrillas que le dan la forma estrellada a la neurona. Y el tercer componente es el axón o neurita o cilindro eje, que sería la fuerza centrífuga, porque si por la dendrita ingresa el impulso nervioso, por el axón va a salir el impulso nervioso. ¿Ya? Además, a nivel del axón tenemos la vaina de mielina, que está formada por mielina, que está formada por proteínas y lípidos y permite la conducción del impulso nervioso. Y la zona que no tiene mielina es una zona expuesta de mielina, se llama nodo de Ramier. Por lo tanto, el impulso nervioso tiene que saltar a través de una teoría llamada teoría saltacional. Y la neurona básicamente termina en el telodendrón o también llamado teledendria axónica y termina en un puntito llamado axón terminal que va a ser la sinapsis con otra neurona o con otra fibra muscular. En cuanto a la clasificación de las neuronas, tenemos por el número de dendritas bipolares, hay una dendrita y un axón, y en medio está el cuerpo neuronal. Lo tenemos en la retina, en el ganglio vestibular y coclear y en el olfato. Y las multipolares, como por ejemplo sería esta, ¿no? Que tiene muchas dendritas y un único axón. Multipolares son las más frecuentes o las más abundantes del sistema nervioso. No te olvides, pregunta de examen. Y por su función pueden ser aferentes o sensitivas las que llevan el impulso nervioso desde hacia el cerebro. Y las eferentes o motoras, obviamente las que traen la respuesta ya. Hemos terminado con la neurona, ahora sí vamos a la neuroglia. La neuroglia básicamente se le conoce como célula glía, también glía significa fijador. Son células que básicamente son más pequeñas que las neuronas, pero son más abundantes. Se cree que hay 5 a 10 neuroglias por cada neurona. Se reproducen por mitosis, no genera, ni transmite, ni conduce el impulso nervioso. Y su función de las neuroglias es proteger a la neurona, nutrir a la neurona, incluso reparar a la neurona. Entre las neuronas más importantes tenemos el astrocito, que tiene función de nutrición, y tenemos un astrocito protoplasmático y fibroso. Presenta los pis vasculares que se van a unir a los vasos sanguíneos para absorber los nutrientes y nutrir a la neurona, y forman la barrera hematoencefálica, es decir, cualquier componente tóxico o drogas no pueden pasar al sistema nervioso, porque forman la barrera hematoencefálica. La microglia, microcito, es la célula más pequeña del cuerpo, es también llamado macrófago cerebral y realiza la fagocitosis, o sea, se traga agentes patógenos. El oligodendrocito, también llamado oligodendroglia, produce mielina en el sistema nervioso central, o sea, en todo lo que está dentro de la cavidad orgánica dorsal. Mientras que la célula de Schwann, o también llamado neurolemocito, produce mielina en el sistema nervioso periférico, o sea que está formada por los nervios y los ganglios. Los nervios es un conjunto de axones y los ganglios es un conjunto de somas neurales. Y las células epidemarias revisan internamente los ventrículos cerebrales, por eso que están en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Hay que tener en cuenta que tanto el astrocito como el oligodendrocito formarían la macroglia. Pregunta de examen. En cuanto a la sinapsis, es la unión, en este caso es la unión fisiológica entre neurona y neurona, o neurona y fibra muscular, o una neurona o una célula glandular. Tenemos dos tipos de sinapsis, una sinapsis química que está dada por los neurotransmisores y tiene acción lenta,
un efecto prolongado, es unidireccional porque solamente el impulso pasa en una sola dirección y tenemos como ejemplo la unión neuromuscular de sinapsis química, ¿verdad? Aquí vemos el axón terminal que tiene su membrana presináptica y dentro del axón terminal encontramos la vesícula sináptica que produce y almacena los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina. Luego, gracias al calcio, hace que la vesícula sináptica se haga más permeable y se una a la membrana presináptica y se libere la acetilcolina para que la membrana postsináptica obviamente la reseccione a través de los receptores de acetilcolina y pueda transmitirse el impulso nervioso de forma unidireccional. El rezago o el resto de acetilcolina que quedan en la hendidura sináptica o el espacio sináptico será degradada por una enzima llamada acetilcolinesterasa o colinesterasa. Ya en la sinapsis nerviosa hay que decir que se da por los iones de sodio, potasio, cloro y es de acción rápida, tiene un efecto corto efímero, es bidireccional y el ejemplo más clásico sería entre la unión de una neurona y otra neurona. Tenemos una neurona con otra neurona y es bidireccional como vemos ahí, ¿de acuerdo? Y hay unas uniones que se llaman uniones vacías en la sinapsis nerviosa. En cuanto a los neurotransmisores tenemos los excitadores que causan despolarización de la membrana presináptica. Tenemos el glutamato es excitador, el aspartato, el pimelato, la sustancia P que se encuentra en los nociceptores que captan el dolor. ¿Ya? Y los inhibidores, estamos hablando de la repolarización de la membrana presináptica. ¿Quiénes son los inhibidores? El GABA, el ácido gamma aminobutírico, las endorfinas, la glicina, la alanina. Y los bimodales tenemos que causan despolarización y repolarización, como la adrenalina y la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina y la dopamina. En cuanto a la embriología, tenemos que todo deriva del ectodermo, bueno, el tubo neural deriva del ectodermo, el sistema nervioso deriva del ectodermo, excepto la microglia, o también llamado macrófago cerebral, y excepto la dura madre, o paquimeninge, que derivan del mesodermo. Todo deriva del ectodermo, excepto la microglia y la dura madre, que deriva del mesodermo. Ahora, todo se origina a nivel de la placa neural. Esta placa neural que vemos aquí, sí, va a estar, obviamente, tiene que estar fortalecido por el ácido fólico, ¿verdad? El ácido fólico es muy importante para el desarrollo neuronal. Todo va a estar regido, obviamente, por el notocordo o notocorda que dice acá. Esta placa neural se forma a partir del ectodermo a partir de la segunda semana. Y esta placa neural, miren cómo se da vuelta, se gira para formar un tubito, como en este caso, un tubito que se llama tubo neural, que tiene dos orificios. Tenemos el neuroporo, superior y el neuroporo inferior. Ya, además, luego de la tercera semana, este tubo neural se encorva y se va hacia adelante y vemos ahí que se forma una porción podálica o caudal relacionada con la cola y de ahí nace la médula espinal, que es el centro de los actos reflejos. En cambio de la porción cefálica, en la tercera semana nacen las vesículas cerebrales primarias, que son 1, prosencéfalo también llamado cerebro anterior, mesencéfalo también se llama cerebro medio y en romboencéfalo también llamado cerebro posterior. Ya en la quinta semana se forman las vesículas cerebrales secundarias a partir de las primarias. Por ejemplo, del prosencéfalo que está en negrito, mira que se origina el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo dará lugar a los hemisferios cerebrales y al cerebro, al primer y segundo par craneal y al cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado y el núcleo lenticular. A su vez, el núcleo lenticular está formado por el núcleo putamen y el globo pálido, que son obviamente núcleos basales o ganglios basales, ¿verdad? Muy bien. Y además va a dar origen al diencéfalo, que también se llama cerebro intermedio, que está formado por el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo, que es el centro de la sed, el centro del hambre, el centro del dormir, y el subtálamo. Ya, esto es prosencéfalo. El mesencéfalo sigue siendo el mismo, que va a dar lugar a los tubérculos cuadrigéminos, o también llamados colículos superiores relacionados con la visión, y los posteriores relacionados con la audición. También el mesencéfalo dará origen a los pedúnculos cerebrales, y aparentemente, este es el origen aparente del tercer par y del cuarto par craneal. Ahora, del romboencéfalo que están con azul va a dar origen a dos estructuras, al metencéfalo y al mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar a la formación del cerebelo y la protuberancia anular y puente baróleo, y el mielencéfalo dará lugar al bulo raquídeo,
que es el centro de la respiración, centro cardiorregulador, el vómito, la náusea, la tos, el hipo, el estornudo, ¿ya? Entonces el mielencéfalo va a dar lugar o va a formar al bulbo raquídeo o médula oblongada. Ya en la clasificación vamos a ver una parte, tenemos un sistema nervioso de relación somático y sistema nervioso autónomo vegetativo. Existe una tercera clasificación que tiene que ver con el sistema nervioso entérico, que tiene que ver con el aparato gastrointestinal, donde tenemos dos plexos, el plexo nervioso de Meissner relacionado con la secreción glandular y el plexo de Auerbach relacionado con la motilidad gastrointestinal con los movimientos peristálticos, ¿ya? Ahora, una vez mencionado, el sistema nervioso de relación somático está dividido en dos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central, hemos bien nos dicho, está dentro de la cavidad orgánica dorsal y está formada por el encéfalo, y a su vez el encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y a su vez el tronco encefálico tallo cerebral está formado por el mesencéfalo, también llamado cerebro medio, protuberancia anular o puente baróleo, y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada, que es el centro de la respiración, como ya lo mencioné, es el centro cardiorregulador incluso. Y la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central, obviamente sería el centro de los actos reflejos. ¿Qué es un acto reflejo? Es un estímulo en cualquier parte del cuerpo, obviamente de forma involuntaria. Muy bien, este es el sistema nervioso central, y todo lo que está fuera de la cavidad orgánica dorsal sería el sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios y los ganglios. Los nervios son de dos tipos, craneales que salen del cráneo y raquídeos que salen de la médula espinal, por eso también se le llaman medulares. Los craneales son 12 pares, el más largo es el vago o neumogástrico, que inerva el aparato digestivo, el aparato nefrourinario, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio, etc. Y los nervios raquídeos o medulares son 31 pares y todos son mixtos. Recordar que los craneales pueden ser sensitivos, pueden ser motores o pueden ser mixtos, pero en los medulares todos son mixtos, o sea, significa que tienen una porción aferente y una porción eferente, y son 31 pares. 8 pares cervicales, 12 pares dorsales, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo. Tenemos el nervio ciático como el nervio raquídeo más largo que sale del plexo sacro. Y así me preguntan, ¿de dónde sale el nervio ciático del plexo sacro? Ahí está. Y es el nervio raquídeo más largo del cuerpo. Atraviesa internamente por el muslo, pasa, por la nalga, pasa por el muslo y le llega hasta la pierna, ¿ya? Estos son los nervios que están formados por conjunto de axones, y los ganglios están formados por somas neuronales. Muy bien, en cuanto al sistema nervioso autónomo vegetativo, tenemos dos tipos, el sistema simpático toracolumbar y el parasimpático craneosaco. El simpático toracolumbar está relacionado con la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca relacionado con los receptores beta 1, la taquimia, aumento de la respiración, midriasis, dilatación de la pupila, broncodilatación relacionado con los receptores beta 2, vasoconstricción y eyaculación. Mientras que el parasimpático craneosacro se relaciona con la bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, bradignia, disminución de la frecuencia respiratoria, miosis, se cierra la pupila hasta 1 milímetro, broncoconstricción, vasodilatación, y si hay vasodilatación, hay erección del pene. También la defecación, la salivación, incluso la micción.